Muy buenos días. Primero que todo quisiera darles la más cordial bienvenida y agradecerles por su interés en participar de este encuentro en el que estamos involucrando a las autoridades, al mundo empresarial y a los futuros profesionales del sector construcción. Asimismo, agradecemos a nuestros invitados que hoy nos acompañan. Nos referimos a don Antonio Errázuriz, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, al señor Hernández Olminiak, director del Magíster en Administración de la Construcción de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a la señora Pamela Gana, intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social, a don Roberto Morrison, presidente de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral de acá, de la Cámara Chilena de la Construcción, a la señora Pamela Chandía, jefa de la Unidad de Reintegro Laboral e Inclusión Social de Mutual de Seguridad CCHC, y al señor Julián Mancilla, gerente corporativo de Seguridad y Salud Ocupacional de Codelco. Junto a ellos vamos a revisar los desafíos presentes y futuros que requiere la industria de la construcción para avanzar hacia una actividad sostenible y con una mirada social, de negocio y formativa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Gracias a todos por su disponibilidad y por acompañarnos hoy acá. Queremos partir con un saludo del presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, señor Antonio Errázuriz, a quien recibimos con un aplauso. Cristian. Bueno, muy buenos días. La verdad que para nosotros como Cámara Chilena de la Construcción es un gusto tenerlos acá hoy día presentes. Pamela, Hernán, ahí viene don Hernán, ¿cómo está? Autoridades también de Codelco, de la Mutual. Y agradecer esta oportunidad para intercambiar ideas respecto a lo que, en definitiva, a nosotros como personas nos debe unir en este gran desafío que tenemos cuando estamos estudiando, cuando nos estamos perfeccionando. Yo la verdad que tenía aquí la charla, pero la presentación la voy a guardar. La voy a guardar porque quiero tocarles algo más que de acuerdo a mi experiencia de vida. Yo soy constructor civil e ingeniero civil, cruzado totalmente. Y a los 28 años ya era empresario, socio de una empresa que nos dedicábamos a contratos mineros. La verdad que cuando uno parte es una MIPYME, uno hace labores desde carretilleo a también preocuparse de la oficina técnica y de dirigir la obra. Y le toca a uno interactuar con gente de mucha experiencia, con prácticos, con trabajadores de mucha experiencia. Y la verdad que esta empresa empieza a desarrollarse en el tiempo. Uno también va viendo que los proyectos son exitosos, las cosas van resultando. Y los primeros golpes que uno empieza a recibir es a partir de los accidentes graves, ¿para qué decir accidentes con resultado de muerte? Lo primero ahí que a uno lo impactaba en esa situación, especialmente los mandantes mineros, era esa citación a dar cuenta, 28 años, con una persona con mucha experiencia al frente por parte del mandante, donde le hacía ver la gravedad de la situación. Me tocó incluso meter, como se dice, las patas en forma muy grosera ante una autoridad en ese tiempo Exxon, decirle que el resultado de este accidente menor era mala suerte, le dije yo. ¿Qué opina, señor Errázuriz, de este accidente? Y yo le digo, una mala suerte terrible, le digo. De ahí para adelante se me quedó grabado y nunca más me olvidé. Cómo gesticulaba la mandíbula ese hombre y decía, señor Errázuriz,
la mala suerte no existe en prevención de riesgo. Y eso, la verdad, que nunca más se me olvidó. Y lo recuerdo con mucho cariño, porque esta persona después trabajó en la empresa nuestra y falleció producto de una larga enfermedad. Pero empezamos a pasar los días y por ahí nos cayó un accidente con resultado de muerte. En la vida de nuestra empresa hemos tenido 4 accidentes con resultado de muerte. Créanme, queridos amigos, que recuerdo los 4. Recuerdo el momento donde me llamaron para informarme de la situación. Y fue en el último de ellos cuando yo dije, la empresa con una gran organización, con un área de recursos humanos muy grande, yo dije, déjenme a mí la investigación del accidente, porque yo quiero ir donde el cliente a explicar el por qué y qué vamos a hacer para que esto no ocurra. Entonces, fue una situación muy dura, pero a partir de esa experiencia me di cuenta que si yo quería tener una empresa sustentable en el tiempo, debía entender el proceso de la prevención de los accidentes. Y debía entender que en cada uno de los trabajadores que estaba haciendo el trabajo, en cada uno de los profesionales, tenía que, por las venas, correr el tema de la seguridad. No era que uno como empresario dijera, ¿dónde está el mejor experto en prevención de riesgo? Que venga y nos solucione los problemas. Y eso no lo aprendí nunca en la universidad, queridos amigos. Nunca lo aprendí en la universidad. Me siento muy orgulloso de ser exalumno de la Universidad Católica, pero créanme que eso, capaz que hoy día hubiera estado mucho mejor preparado para enfrentar esa situación, para saber que la seguridad laboral depende de uno, no del otro que está al lado, no la responsabilidad es de uno. Entender que la responsabilidad sobre eso, la responsabilidad sobre o evitar los accidentes laborales es un tema ético al final del día. Es un tema ético. Y eso, vuelvo hacia atrás, no lo aprendemos desgraciadamente en nuestras aulas. Por eso yo me alegro mucho y agradezco a la Universidad Católica, a través de Hernández Solminiak, en esta oportunidad que nos da de transmitirles a ustedes este mensaje. He estado en contacto con otras universidades para que tengamos esa noción, más allá de los conocimientos técnicos en recursos humanos, en prevención de riesgo, esa noción en el desarrollo de la persona como ser humano. ¿Cuántas veces a uno en la universidad le dijeron lo importante que era decirle a un trabajador, hola, ¿cómo estás? O saludar a un trabajador, o que él eventualmente cuente, mire jefe, tengo este problema. Eso no lo hemos aprendido, eso lo va dando el día a día. Entonces, quiero ahorrarles a ustedes, a los que están hoy día presenciando, cuando se hagan cargo de proyectos, quiero ahorrarles grandes dolores en la vida que son a partir de tener que reportar a una familia la pérdida de un ser querido por un accidente con resultado de muerte. Y eso es a partir de que nosotros pensemos que somos nosotros los mejores expertos en materia de seguridad laboral y tenemos que estar cerca de nuestra gente, tenemos que traspasar a ellos el sentir en la seguridad laboral. Así que muy buena jornada les deseo y creo que ustedes que están acá presentes hoy día
son embajadores de ir sembrando cada día por donde nosotros nos toca movernos, del valor que tiene la seguridad laboral en nuestras operaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por su reflexión de seguridad, por dar el marco perfecto para esta actividad que tenemos junto con la academia y también por transmitirnos su vivencia personal y profesional y también ese desafío de que todos seamos seguridad por el bien del desarrollo humano y también de nuestra industria y nuestros trabajadores. Para comenzar, entonces, quiero dejar con ustedes a don Roberto Morrison, presidente de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral de la Cámara Chilena de la Construcción, quien compartirá con nosotros una mirada general sobre el liderazgo visible en seguridad y salud laboral en la industria de la construcción. Al final de todas las presentaciones tendremos un espacio de conversación en el que habrá tiempo para realizar preguntas para las personas que estén en el Zoom a través del chat y también levantando la mano. Le damos un fuerte aplauso a don Roberto Morrison. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias. Y bueno, la reflexión que ha hecho nuestro presidente es clarísima, está absolutamente en línea con el liderazgo dentro de las empresas. O sea, realmente nos ha dado una clase de cómo abordar el liderazgo en su empresa y, por qué no decirlo, también claramente lo ha hecho en la Cámara. Así que muchas gracias, Antonio. Me has ahorrado un montón de temas que explicar y, bueno, aprovechando los pocos tiempos que hay, vamos por lo que nos han pedido exponer, que es justamente el liderazgo visible, seguridad y salud laboral. Y para ello, veamos cómo funciona. Aquí estamos. Quiero partir un poco muy rápidamente porque tenemos alumnos que no necesariamente han estado en el ámbito de las obras propias nuestras y hablarse un poco sobre, muy rápidamente, de las características de la industria de la construcción. Es bien diversa nuestra construcción. Ahí en la imagen se puede ver al lado izquierdo una que podríamos decir bastante más moderna y organizada con gente bien habilitada para trabajar en altura. Y al lado derecho es como lo que vimos hace muchos años en las obras, pero que estoy seguro todavía se sigue viendo en obras pequeñas. Es una industria multicultural, más ahora que hemos tenido tanta gente que ha llegado a nuestro país a buscar oportunidades. Es predominantemente masculino, estamos tratando de cambiar eso, incorporar a las mujeres en estas labores, hemos tenido algo de éxito y hay, eso sí, una alta rotación particularmente en las obras urbanas. Hay impactos sociales y ambientales, hay algunos positivos sin duda, pero también hay negativos, como ese ruido que podemos imaginarnos con esas máquinas que están, las rompedoras que están rompiendo el hormigón. Puede tener efectos sobre la salud de las personas. O sea, si la persona no está correctamente protegida, corre el riesgo de tener un problema de salud derivado del ambiente en que está trabajando, por ejemplo, el ruido. Puede generar algo más grave que son los accidentes graves o fatales. Nosotros tenemos muy presente los accidentes fatales, como dice don Antonio, y llevamos un registro permanente de los accidentes fatales que lamentablemente se presentan en las obras de nuestros socios e incluimos la estadística con los trabajadores que no son propios sino subcontratistas. Llevamos la lista de todos. Un accidente fatal y también, y yo querría decir, un accidente grave que deja a una persona que podría estar con dificultades para poder lograr su sustento y depender ya de el resto de su familia. Por tanto, la familia en ambos casos es muy afectada. Los compañeros de trabajo sin duda tienen un impacto al presenciar y sentir un accidente fatal o grave. La empresa, ¿para qué decirlo? Necesariamente tiene un efecto, tal como nos explicó Antonio, sobre las personas que están dirigiendo, pero también sobre la evolución de la obra.
y puede en este minuto con la legislación significar pérdida significativa. Y eso es la empresa toda. Y la sociedad también ha perdido o ha tenido una persona que dejó de ser parte de la parte productiva. Queremos tener un buen trabajo para construir una buena vida. Y para ello, la Cámara ha adoptado la visión 0, que es seguridad, salud y bienestar. Bienestar está tercero abajo, pero si tenemos seguridad y salud, evidentemente el bienestar tiene ya en qué apoyarse. Hay bastante más que hacer que solamente seguridad y salud, pero el bienestar es un propósito. Estamos bien. Y esa visión 0 tiene herramientas para la industria de la construcción. Son concretamente dirigidas hacia la construcción. Y es una estrategia que integra las 3 dimensiones. Ahí podemos ver visión 0 al medio, seguridad, salud y bienestar. Y tiene una herramienta que son las 7 reglas de oro. Probablemente, si las expando un poco, va a permitir ver por dónde me voy a dirigir. Pero lo primero que quiero mostrar es que la primera que aparece ahí es la de el liderazgo. ¿Cómo aplicar esta visión 0 en la industria de la construcción? Bueno, en la Cámara decimos, tenemos nuestro objetivo, propósito y por dónde queremos ir, que es el 0 accidentes fatales. Yo le pongo abajito, en letras no tan chicas, 0 accidentes graves también. Y nuestra estrategia es una cultura de seguridad. Y la herramienta, los que ya dijimos, las 7 reglas de oro, de las que les quiero conversar. La número 1 es justamente de qué se trata esto que les estoy exponiendo, que es asumir el liderazgo, pero hay que demostrar el compromiso. Y me refiero desde la más alta dirección de las empresas, pero también es válido para aquellos que están a cargo de grupos pequeños de trabajo, de los que manejan sectores dentro de una industria, y tener siempre presente que el líder no necesariamente es solo el que está arriba, sino que él el que sí tiene que hacer percolar dentro de la organización que el liderazgo es parte de cómo se hacen las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mucho, pero estar siempre comprometido. Con foco en seguridad, visita tus obras y inicia, tal como he hecho hoy, una reflexión de seguridad a cada una de las reuniones y de los trabajos que se hagan. La número 2, la regla número 2, identificar los peligros y evaluar los riesgos. Inicia la jornada con una reflexión de seguridad junto con la programación, con tu gente, trabaja y conversa con ellos, ver cuál es la situación, qué vamos a hacer hoy, qué riesgos hay y tengámoslos controlados antes de iniciar la jornada. Definamos metas. Hay que establecer cuáles son los objetivos, pero también tenerlos evaluados en términos de cómo vamos en el camino. Los gráficos nos permiten ver cosas, son bastante fríos, pero sí son concretos en decir lo que está pasando. Planifica estas actividades y mide el desempeño e informa los resultados. Hay que hacer saber lo que está pasando y cómo vamos. La regla de oro número 4 es súper importante. Hay que estar bien organizado, garantizar un sistema seguro y saludable. Para eso está puesto ahí el logotipo de Mutual y están los PEC, que son los sistemas de gestión que son adaptables para según qué tamaño de empresa es, cuánto de avance hay en seguridad y salud, y se puede aplicar este sistema y cumplirlo junto con lo que hay que aprovechar ahora que la legislación nos permite bajar nuestras tasas si tenemos un sistema de gestión operativo y funcionando. Y no olviden, promueve e incentiva el reporte de gestión y gestión de los incidentes. Ver qué está pasando, resolverlo antes que se traduzca en un accidente. Regla de oro número 5, velar por la seguridad y salud en las máquinas, equipos y lugares de trabajo. Bueno, un lugar seguro, que esté bien ordenado, con equipos de buen nivel, funcionando, bueno, tenemos la certeza de que vamos a reducir el riesgo de que por causa de un equipo que mal funcione, tengamos un accidente. La regla de oro número 6, mejora las calificaciones, cualificaciones y desarrolla las competencias de tus trabajadores. Que sepan lo que van a hacer, que sean hombres que son expertos en la tarea que se les encomiende. Invierte en ellos.
comprueba que los conocimientos que debiesen tener, efectivamente los tienen. Si no los tienen, apóyalos, dale las herramientas. Y la número 7, bueno, invierte en la persona. Motivar a través de la participación. Nuestro presidente nos acaba de hablar del hola, ¿cómo estás? Eso significa relaciónate con ellos. Ve cuál es el espíritu con que están llegando a trabajar. ¿Están bien? ¿Tienen problemas graves? ¿Tienen enfermedad en la casa? ¿Le van a rematar la casa? Ese tipo de cosas pueden perfectamente ser un disparador de un accidente, un incidente grave. Entonces, ocúpate de ver cómo llegan. Ese es un tema que hemos tratado de promover y la conversación con sus trabajadores evidentemente te va a acercar a ellos y va a permitir hacer un liderazgo visible, presente y acompañador. La seguridad y la salud, tal como he dicho, exige un liderazgo permanente, ¿no es cierto? En la visión 0, sin el liderazgo, no vamos a tener resultados. Es sencillo aplicar esta visión 0. Los beneficios, cuando uno los quiere llevar incluso a beneficios monetarios, son favorables. Lo que se invierte en seguridad vuelve multiplicado por más de 2, lo que dice la investigación internacional. Es posible aplicar esta visión en todo tamaño de empresa. Con el liderazgo de los empresarios, los niveles ejecutivos, la parte superior, la organización superior, es posible elevar los estándares y cumplir con los propósitos que nos hemos establecido. El trabajador que siente que lo están cuidando, que están preocupados de su bienestar, es un trabajador más, digamos, más contento, feliz y más comprometido. Una obra segura incluye tanto los trabajadores propios como los subcontratistas. Están todos bajo tu alero. La visión 0 y las 7 reglas de oro pueden hacer la diferencia entre para conducir y lograr el propósito. Es simple, fácil de aplicar, amigable y lo importante, da resultados. Pero sin el ejemplo y el liderazgo de la dirección superior, esto no habrá un resultado sostenible en el tiempo. Así que partamos por el principio. Los líderes tienen una obligación de estar presentes, dirigir y estar presentes en el sentido de ver cómo está la condición para trabajar, cómo están tus trabajadores y generar las 7 reglas de oro para llegar con ellas funcionando con certeza. Y lo concreto, si la número 1 no funciona, el resto tampoco va a funcionar. Así que los invito, tal como nos ha hecho presente nuestro presidente, a mostrar y presenciar el liderazgo dentro de nuestras obras. Muchas gracias. Muchas gracias, don Roberto. Muy claro, quedan planteados varios desafíos y muy clara la importancia del liderazgo visible en materia de seguridad y, por supuesto, la incorporación de prácticas para nuestra industria. Desde la Cámara estamos empeñados en impulsar este pilar y seguir apoyando su instalación en nuestras empresas socias y en la formación de los futuros profesionales que se incorporan a la actividad como los futuros líderes. A continuación dejaremos con ustedes a la señora Pamela Gana, Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo, que nos dará una mirada desde el punto de vista de los desafíos en prevención y seguridad laboral como política pública en nuestro país. Pamela, bienvenida. Muchas Un aplauso. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Una gran oportunidad para mí poder estar hablando a un grupo de personas que está finalizando ya estudios, entiendo, y además a empresarios relacionados al tema de la construcción. Vamos a ver si me resulta. Sí. El título es Una mirada hacia el futuro sostenible. No lo puse solo para la construcción, ya que para en general también es aplicable a la construcción, ¿cierto?
¿Qué es lo que tenemos? Para poner en contexto general, ¿qué es lo que tenemos a modo internacional? Lo que señala la Organización Internacional del Trabajo es que cada año mueren en el mundo 2,3 millones de trabajadores por accidentes y por enfermedades profesionales. La mayoría de aquellos son por enfermedades profesionales. 160 millones padecen de enfermedades no mortales relacionadas por el trabajo, es decir, por el trabajo día a día, terminan enfermos. 313 millones padecen accidentes no mortales relacionados con el trabajo. La empresa y el sistema económico sufre con esto. ¿Por qué? Porque tiene costos significativos, costos que van desde, obviamente, la reducción en el bienestar de los trabajadores y trabajadoras, el dolor también de los empleadores, como muy bien lo explicó el presidente, pero también los costos económicos que significan para la empresa. Por ejemplo, en el caso de las fatalidades, la detención de las obras, también lo que significa los días no trabajados de trabajadores accidentados. A nivel mundial se pierde, se estima la OIT, el 4% del PIB en el mundo. O sea, de eso estamos hablando. ¿Qué pasa en Chile? En Chile tenemos más o menos más de 6,8 millones de trabajadores y trabajadoras protegidas por el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Anualmente alrededor, estamos hablando en año 2019, no pensando en época COVID, que hubo menos accidentes por el tema de la baja actividad. Pero anualmente más o menos 500.000 trabajadores y trabajadoras denuncian accidentes del trabajo y de trayecto. ¿Y qué pasa con esto? De esos 500.000, más o menos 80% son calificados como de origen laboral, fueron por el trabajo. Eso lleva a que las tasas de accidentabilidad que se observan, veníamos más o menos con un 3% de accidentabilidad en 2019. Esto solo considera trabajadores que se accidentan con días perdidos, o sea, que tienen reposo debido al accidente. En 2020 bajó obviamente por la menor actividad a 2,2 y en 2021 ya subimos un poco a 2,6. Pero vamos en la senda que claramente se ha reducido si uno mira en la creación del seguro hace más de 50 años atrás. En 1968 las tasas de accidentabilidad eran más o menos de un 30%. Los fallecidos por el trabajo tenemos que en el 2021 fue de 199 trabajadores, de los cuales 41 fueron del sector de la construcción. Fallecidos en trayecto en el 2021, 140 trabajadores. No existen en Chile estadísticas de fallecimientos por enfermedades profesionales, lo cual es una gran deuda de nuestra parte. Yo ya les decía que a nivel mundial la OIT estima que la mayoría de las fatalidades son por enfermedades. En Chile no tenemos esa estadística. ¿Y cuál es importante hacerlo? Porque nos genera un diagnóstico y ver cómo aquello se previene. Además, tenemos que anualmente se producen como alrededor de 50.000 denuncias de enfermedades, nuevamente sin considerar los 2 años de COVID que ya llevamos, porque eso también tuvo parte de la cobertura del seguro. 50.000 de las cuales un 15% aproximadamente termina siendo calificada como de origen laboral. Ese es un gran tema porque si vemos el 80% de las denuncias de accidentes son calificadas como de origen laboral, en cambio en enfermedades es un 15%. Es un gran tema que hemos ido trabajando como superintendencia a través de la normativa, a través de la fiscalización y también en conjunto con las mutualidades para ir mejorando aquello. Y aquí, solo para poner en perspectiva en qué situación está el sector de la construcción, está ahí marcado con negrita. Esto muestra la tasa de accidentabilidad del trabajo, esto no incluye trayecto. Como decíamos, en el 2021 tuvimos una tasa de 2,6, en el caso de la construcción es más alta, es 3,8. No voy a entrar en el detalle de las cifras, pero era para ponerlo en el contexto. El número de días perdidos por accidentes de trabajo, que uno siempre lo toma como un símil a la gravedad del accidente, tenemos que en 2021 la cifra era más o menos de 18,8 y en la construcción es de 19,3, un poco más alto, lo cual habla de la gravedad. Y respecto a las fatalidades, esto es la tasa de mortalidad por 100.000 trabajadores protegidos. Tenemos que en general en el 2021 fue de 2,9. Ciertamente ha bajado de manera importante. Si ustedes miran, en el 2012 era de 6,1. Y en la construcción, comparado al 2009,
en 2021 fue 5,9. También ahí hay que hacer una salvedad, que la construcción fue una de las actividades que continuó en operación independiente de la situación de COVID, y también eso se ve reflejado en el 2020, que la tasa general de mortalidad fue 2,6 y la construcción es 4,6. Pero claramente ahí tenemos un tema que hay que abordarlo, y claramente hay que abordarlo del punto preventivo. La pregunta es, ¿cómo podemos mejorar esto? Tenemos una buena noticia a nivel internacional en materia de seguridad y salud en el trabajo. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, estableció en su reunión anual, en su plenario anual del 10 de junio del 2022, estableció que, y recordemos que la OIT es una institución tripartita, donde está con representación de trabajadores, empleadores y gobiernos, y acordó que se establecía el derecho de un entorno seguro y saludable en el marco de la OIT, es decir, el entorno de trabajo sano y seguro es parte ahora de los derechos fundamentales y los principios de derechos fundamentales que propicia la OIT. Esto es muy importante, solo habían 4 derechos fundamentales y pasa a ser este el 5º, así de importante. Y solo un detalle, no se habla más de condiciones seguras, se habla de entorno seguro, entendiendo que el entorno es más amplio, va más allá de las condiciones, incluye otros elementos como por ejemplo la discriminación, la diversidad, la violencia, el acoso, etc. Por lo tanto, ¿qué significa que entre dentro de estos principios? Es que es parte del conjunto de valores mínimos y exigibles a todos los Estados miembros. Esto significa que, independiente de que se haya ratificado algún convenio, el país miembro está obligado a propiciar los convenios relacionados a este principio. Entiéndase el convenio 155 y el convenio 187. Nosotros como país tenemos ratificado el convenio 187 ya hace un tiempo, lo cual generó que tuviéramos una política nacional de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, la Política Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo se puede ver muy etéreo, muy a nivel nacional, pero aquí les presento un cuadro que muestra cómo esa política a nivel nacional también se puede traducir a nivel de la empresa. Las empresas tienen que tener una política expresa de seguridad y salud del trabajo, donde claramente, como lo señalaba Roberto, el tema del liderazgo, el compromiso desde arriba, se vea reflejado, que sea un real compromiso. Estableciendo claramente cuáles son las responsabilidades dentro de la organización, teniendo una planificación, una evaluación, una mejora continua. Entonces, tiene un correlato directo a nivel nacional el tener una política nacional de seguridad y salud del trabajo y tenerlo a nivel de la empresa. ¿Cómo podemos mejorar? Afortunadamente, la evolución que ha tenido el estudio y la práctica de la prevención ha ido cambiando de este enfoque más tradicional de la protección, que eran normas detalladas por cada riesgo y sector, ha ido cambiando a un enfoque más sistémico, con un foco claramente en la prevención, centrado en qué, en lo que ya se ha hablado, lo dijo Roberto, respecto a instalar sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa. Ese es clave. ¿Cómo podemos avanzar? Hacia allá tenemos que ir. Más que medidas preventivas que sean aisladas, mirarlo desde una forma sistémica. Y eso es lo que uno espera, que es todo esto que hemos ido evolucionando en el tiempo, hablando desde las condiciones materiales, ambientales, ergonómicas, psicosociales, que también ya han surgido hace un buen tiempo, que todo es un conjunto, es una obligación legal. ¿Cómo pasamos más bien a tener un concepto de promoción de la salud? De promoción de la salud en la cual se entiende que el trabajador es parte, trabajador y trabajadora es parte de ese propósito que tiene la empresa. Y cómo por lo tanto pasamos desde la obligación legal a una motivación más voluntaria, pero estratégica a la vez, estratégica desde el punto de vista de la sustentabilidad. Obviamente de la sustentabilidad económica de la empresa, pero también de un enfoque de desarrollo sostenible, como la empresa, desde esta visión preventiva, pasa también a ser parte del cumplimiento del desarrollo sostenible. Por lo tanto, ¿qué es lo que creemos? Estamos convencidos que el nivel de accidentes va a ir reduciéndose, y las enfermedades también, a medida que pasamos de esta seguridad técnica a una instalación de correctos sistemas de gestión y que nos va a llevar a una cultura de seguridad y salud en el trabajo.
Por lo tanto, ¿podemos prevenir los accidentes y las enfermedades? Obvio que sí, pero esto no es magia. Hay que hacerlo a través de levantamiento de procesos, identificación de los peligros, evaluación de los riesgos, establecimiento de las medidas para evitar los riesgos, eliminarlos o mitigarlos. Es decir, nuevamente llegamos al establecimiento de estos sistemas de gestión. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que a partir del 2023 se estableció que para poder hacer la rebaja en la tasa de cotización adicional del seguro de accidente del trabajo y enfermedades profesionales, se debe tener instalado en la empresa un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué implica eso? A nivel inicial, establecimos que a nivel básico se tenían todas las empresas para poder acceder a esta rebaja cuando su siniestralidad ha caído, tiene que tener establecido una política de seguridad y salud del trabajo, tiene que tener un diagnóstico, lo cual significa la identificación de peligro y la evaluación de los riesgos, y tiene que tener un programa de trabajo con medidas preventivas que eliminen o mitiguen dichos riesgos. Es decir, estamos en la línea de poder ir en camino a esta cultura preventiva al interior de la empresa. Y para acceder a la rebaja va a haber que tenerlo instalado y haberlo tenido instalado en julio del 2022, o sea, en este julio. Creo que ahí van a haber hartas empresas que probablemente no lo van a tener instalado, pero bueno, si no es esta, será a la próxima. Pero lo importante es que vamos avanzando. ¿Por qué es importante tener un sistema de gestión? Primero, tener presente es que el sistema de gestión no es algo aislado, sino que se integra al proceso productivo de la empresa dentro del sistema. Armoniza los objetivos con los objetivos de seguridad y salud en el trabajo con los objetivos económicos de la empresa, ¿cierto? Facilita porque es un marco lógico para establecer y poner en marcha este sistema que realice un seguimiento permanente. Establece un entorno que conduce a la creación de una cultura preventiva, que eso hacia dónde debemos ir, que no sea por una obligación, sino que una visión estratégica. Establecimiento de un marco de mejora continua. Distribución de responsabilidades claras dentro de la empresa. Y ahí también es importante, desde el liderazgo y por todos los niveles, pero también en un contexto de diálogo social al interior de esa empresa, que sea entendido por todos, que sea participativo. Tenemos varias herramientas que son participativas y dentro de la prevención, el más icónico, el más ejemplar de la participación es todo lo que es la evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo. Por lo tanto, eso tiene que expandirse. Primero tiene que hacerse bien ese y expandirse al resto de la institución, de la empresa. Mejora los procesos internos y la imagen de la empresa. Es decir, significa tener instalado un buen sistema de gestión, significa mejor seguridad y salud del trabajo, es decir, mejor seguridad social. Y aquí solo para recordar lo compatible que son, lo que conversan en la misma línea, la prevención de riesgos y la sostenibilidad. La sostenibilidad se define como el hacer lo que necesitamos hoy día, pero sin consumir las capacidades futuras. Y en prevención de riesgo es todo el conjunto de actividades o medidas que se adoptan en las distintas fases productivas de la empresa para disminuir y evitar los riesgos. Claramente conversan entre sí y están en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, que es el trabajo decente y el crecimiento económico. Por lo tanto, ¿cuál es el gran desafío? El tomar la decisión cómo implementamos esos sistemas de seguridad y salud del trabajo. ¿Es solo una obligación? ¿O es una motivación con visión estratégica sostenible? Y obviamente la decisión está en ustedes. Los fiscalizadores podemos fiscalizar, pero no estamos en cada uno de los lugares. Es entender que esto no es gasto, sino que es inversión e instalar esta prevención desde adentro. Muchas gracias. Muchas gracias, Intendenta. Claramente en nuestro país debemos continuar avanzando hacia los desafíos que nos ha planteado esta mañana en el liderazgo, en el sistema de gestión y, por supuesto, en preocuparnos de nuestros trabajadores. Otro de los desafíos que presenta nuestra industria en el presente y el futuro es la incorporación de personas en situación de discapacidad y el desarrollo de una cultura inclusiva como parte de los compromisos a asumir como industria. Para contarnos sobre esta temática, quiero dejar con ustedes a Pamela Chandía, jefa de la Unidad de Reintegro Laboral e Inclusión Social de la Mutual de Seguridad. Pamela, bienvenida. Le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias.
Muchas gracias por la presentación y también, como decía Pamela, agradecer la invitación a esta actividad que me enorgullece también ser parte de la academia en este sentido de poder transmitir desde la práctica qué es lo que hemos estado haciendo. Una cosa es estudiar y otra cosa es después trabajar directamente, como se dice, en primera línea. Y qué bueno también estar presente en una actividad que está dirigida a la Universidad Católica, siendo también mi casa de estudios, así que por ese lado me siento doblemente orgullosa. Efectivamente, lo que nos convoca hoy día es poder contarle una experiencia que fue realizada durante el año 2018 y que se trata específicamente del diseño de una guía de inclusión laboral para personas con discapacidad, orientada al rubro de la construcción y que nace al alero de una alianza entre Mutual de Seguridad y la Cámara Chilena de la Construcción a través de sus proyectos sociales. ¿Qué es lo que se definió en esa oportunidad, específicamente en el año 2018? Es primero realizar una encuesta diagnóstica respecto a lo que es la cultura inclusiva. Queríamos saber qué es lo que pensaban las empresas de la construcción respecto a cómo visualizaban el concepto de una cultura inclusiva dentro de su organización. Se segmentó esta encuesta a través de 5 dimensiones culturales, las cuales voy a detallar a continuación. Y es muy interesante porque esta encuesta se realizó a 284 personas a nivel de distintas regiones, que eso también tiene un valor agregado. Específicamente no solo se hace lo que en general pasa, ¿cierto? Que quizás en las zonas centrales donde se diseñan o se realizan diagnósticos y no se mira un poco los extremos. Y en este caso esta encuesta tiene ese valor agregado de que se utilizó a través de, se aplicó más bien dicho a 7 regiones del país, con representación de la zona norte, de la zona centro y de la zona sur. También hubo participación de mujeres en la encuesta, pese a que, como se señalaba anteriormente, hay pocas mujeres que participan en el mundo de la construcción. Se quiso promover desde esta encuesta también la visión que ellas tenían respecto a lo que era una cultura inclusiva. El 60% de las personas encuestadas tenían un promedio de edad entre 30 y 49 años, personas bastante jóvenes, diría yo, y que además con alta proyección laboral. Por lo tanto, era importante saber desde ellos, recoger sus percepciones para ir generando mejoras en el posterior. Esta encuesta también es muy interesante porque se aplica durante el año 2018, justamente el año en que comienza a entrar en vigencia la Ley de Inclusión. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiso hacer Mutual con la Cámara Chilena de la Construcción? Quiso recoger las buenas prácticas de las empresas que nosotros sabíamos que tenían una buena experiencia en relación a la materia. Y a propósito de esa encuesta, lo que hicimos fue sistematizar. Es decir, qué de esto que sí ha resultado y que no fue al alero de una normativa, sino que fue al alero de un compromiso de parte de las empresas, qué de ello podíamos recoger también para generar un diseño específico y una guía con recomendaciones a las empresas del rubro de la construcción. Y lo otro interesante de esta encuesta es que no solo se encuestó a un segmento de los trabajadores, sino que se vio que era necesario saber qué decían, por ejemplo, el área gerencial, el área que estaba a cargo, ¿cierto?, de las empresas y que probablemente son las áreas que toman todas las decisiones. También se incluyó los mandos medios, obreros y también a representantes de los comités paritarios. Nos parecía interesante saber desde la mirada de las personas que participan en estos comités, saber cómo desde su rol también se puede impulsar mejoras en cuanto a lo que es la cultura inclusiva de las empresas. Dicho esto, les comento que las dimensiones de las cuales se consultó a través de esta encuesta es la experiencia y conocimiento, qué nivel de vinculación tenían ellos en relación a la temática, las condiciones del espacio físico, las condiciones socioorganizacionales, la empleabilidad y las condiciones actitudinales. Solo en honor al tiempo yo les voy a presentar algunos datos para finalmente decirles cuáles son las recomendaciones. En relación a la dimensión experiencia y conocimiento, nos llamó mucho la atención de que al preguntar cuál era si tenía o no tenía contacto con personas con discapacidad, la mayoría de las personas decía que sí. O sea, eso es un tema muy importante porque en el fondo lo que nos dice es que en el rubro de la construcción hay una buena base experiencial en relación a que las personas con discapacidad están en los contextos laborales activos. Lo segundo, al consultar cuál es la razón del contacto, aparece que el primer argumento es que tiene que ver con un tema más bien familiar, del entorno de la persona familiar.
La segunda respuesta de más puntuación es lo laboral. Por lo tanto, también eso es muy positivo porque lejos de lo que a lo mejor quizás inicialmente pensábamos, en realidad sí hay hay una muy buena integración de las personas con discapacidad en el mundo de la construcción. Y lo otro que también nos llamó mucho la atención es que cuando las personas tienen accidentes y tienen secuelas, a propósito de los accidentes laborales, la mayoría de ellos vuelve a las empresas y vuelve al rubro de la construcción. Y son muy bien recibidos y muy bien acogidos por parte de sus compañeros. Y eso habla muy bien, insisto, no de una implementación normativa, porque la normativa justo parte este año, sino que habla muy bien de la cultura de las empresas que están en el rubro de la construcción. Lo tercero, en relación a si tienen o no tienen experiencia laboral específicamente durante su trayectoria laboral con personas con discapacidad, la mayoría sí lo ha tenido. Por lo tanto, esto es una respuesta muy contundente en cuanto a lo que les comentaba recién de que el rubro de la construcción tiene una cercanía con la temática de inclusión de personas con discapacidad que data de mucho tiempo atrás y mucho antes de la implementación de la ley. Solo como comentario en relación a las condiciones del espacio físico, se levantaron alertas en donde las personas hacían alusión básicamente a temas de altura, ¿cierto? Que eran más bien riesgos laborales inminentes y que era necesario recogerlos para que en el área de la construcción fueran gestionados. En relación a las condiciones socioorganizacionales, se encuestó en relación a conductas que eran favorables o conductas desfavorables que permitían o no permitían, ¿cierto?, una inclusión plena de las personas con discapacidad en el mundo laboral. ¿Y cuáles son las respuestas en relación a las conductas entre compañeros y que son favorables? Destaca el buen humor, que yo creo que esto es súper importante y probablemente la gente que trabaja en riesgos psicosociales lo tiene bien integrado, de que es algo importante en los espacios laborales. Lo segundo es que también hacen alusión a que hay un buen clima laboral, que también es tremendamente positivo. Yo creo que esto es un refuerzo también a la cultura de las empresas del rubro de la construcción. Creo que si los trabajadores hacen referencia a que hay un buen clima laboral, se está por un buen camino. Hay una buena base para hacer gestión de los riesgos laborales. Lo tercero es que hay libertad de expresión, que es muy importante porque también hace o genera, yo creo, espacios de innovación, de plantear nuevas ideas o de generar quizás nuevos desafíos al interior de la organización. Y también se hace alusión al compañerismo, que también es muy positivo, y hago alusión de nuevo a los riesgos psicosociales que pudieran darse detrás de eso si es que no tenemos presentes estas conductas. Y respecto a lo desfavorable, se destaca miedo a la autoridad, sesgo racista, discriminación arbitraria, segregación espacial, etcétera, pero si ustedes se dan cuenta, con una proporción bastante distinta versus lo favorable. En síntesis, el balance de conductas, encontramos que cerca del 80% de la respuesta de todas las personas encuestadas en realidad hacía alusión a que tenía conductas más bien favorables, que es coherente con lo anterior también. Vale decir que las personas con discapacidad probablemente en tendencia sienten que los espacios laborales donde ellos están activos laboralmente son favorables para ellos. En relación a las condiciones socioorganizacionales, cuando se preguntan si ellos tienen o no tienen noción sobre si existe dentro de su organización una política de inclusión, es decir, algo que esté declarado, en ese tiempo al menos la mayoría de las personas daba una respuesta de que no, así cerca del 50%, o que no sabía. En realidad esto tiene una razón porque en realidad la mayoría no tenía una política declarada. Pero al menos alguien por ahí, algunas personas dijeron que sí, que tal vez se traduce con que hay ciertas acciones orientadas a que la inclusión de personas con discapacidad tiene que ser realizada de una manera específica. Sobre la pregunta si existe o no existe algún programa dentro de sus organizaciones, un programa de inclusión laboral, es exactamente lo mismo. La mayoría dice que no o que no sabe y que sí, en realidad la respuesta es bastante menor. En relación a la dimensión de empleabilidad, también aquí nos encontramos con resultados bastante positivos. Las personas encuestadas dieron respuesta en relación a que las personas que tienen discapacidad pueden emplearse en distintos cargos. Y de hecho mencionan muchos de los cargos que están presentes en el mundo de la construcción. Entonces, a la luz de esto, en realidad uno puede pensar que en el rubro de la construcción existe nuevamente una buena integración de las personas con discapacidad en el mundo del trabajo y probablemente la respuesta que han tenido las empresas tiene que ver con que están potenciando el talento de las personas. Es decir, centrándose en las capacidades laborales y no en la discapacidad, porque finalmente es eso lo que prima.
En relación a las condiciones actitudinales, aquí también quisimos mirar cuáles eran las principales brechas que se detectan respecto a lo que es una cultura inclusiva en el rubro y qué aparece como riesgo. Lo primero es que está el sesgo de que las personas con discapacidad pueden tener menos productividad. Esto es un elemento importante porque si eso es una visión que tienen algunas personas y que hay una respuesta de alta tendencia, hay que mirar un poco cómo se puede gestionar eso justamente para desmitificarlo. Otro aspecto importante es que, claro, el desconocimiento de cómo tratan a las personas con discapacidad. Y probablemente ahí la respuesta tiene que ver con que el abanico de las discapacidades es bastante amplia y que tal vez la relación de las personas que trabajan en el mundo de la construcción tiene que ver más bien con discapacidades físicas, pero no con otras discapacidades. Y cuando se abre el abanico a otras discapacidades, seguramente aparece el miedo de que yo, bueno, ¿cómo lo trato? ¿Qué es lo que le tengo que decir? ¿Qué es positivo? ¿Qué es negativo? Y eso es importante también recogerlo para hacer gestión en relación a cómo una empresa puede trabajar esa temática. Lo otro tiene que ver con que también existe una respuesta en relación a que las personas con discapacidad están más propensas a accidentarse. Entonces, ese es otro sesgo que hay que trabajarlo porque no es que ellos estén más propensos a accidentarse, sino que es decir, bueno, ¿qué hacemos nosotros para evitar justamente accidentes si es que no hemos hecho, por ejemplo, ajustes en los puestos de trabajo, etcétera? A la luz de esta información, me voy a saltar para pasar a esto que es más importante. ¿Cuáles son los principales resultados? Primero, respecto a la experiencia y conocimiento, 3 de cada 4 trabajadores ha tenido contacto con personas con discapacidad durante su experiencia laboral, algo tremendamente valorable. Otras industrias no dicen esto. Por lo tanto, es un valor que la industria de la construcción tiene que tomar y tiene que hacer probablemente mejoras también en gestiones de temas que se vinculan más bien a barreras actitudinales. Lo segundo es que 2 de cada 3 de los cargos disponibles en el rubro han sido ocupados alguna vez al menos por una persona con discapacidad. Tenemos, por lo tanto, inclusión laboral efectiva. Y eso también es un hito importante que yo creo que al rubro lo debe enorgullecer. En relación a las condiciones del espacio físico, las zonas físicas más desfavorables para las personas con discapacidad tienen un denominador común que es el trabajo en altura. Entonces ahí también hay que poner como un cierto foco para ver de qué manera eso, que es visualizado como riesgo, se puede o desmitificar o mitigar o gestionar. Sobre las condiciones socioorganizacionales, solo en 2 de las 10 empresas existen acuerdos sobre existencia de política. La ley estaba recién entrando en vigencia, por lo tanto ahora ya estamos a 4 años desde que se implementó. Es altamente probable que hoy día muchas empresas ya tengan políticas declaradas. En relación a la empleabilidad, se estima que el 80% de los cargos disponibles en el listado de posiciones podrían ser ocupados por personas con discapacidad, por lo tanto ahí también tenemos oportunidades laborales. Y por último, en relación a las condiciones actitudinales, donde vemos principales brechas, es lo que comentaba hace muy poquito sobre la referencia que existe sesgo sobre que las personas pueden tener menor productividad en la industria, de que no saben cómo tratar a una persona con discapacidad, por lo tanto hay un tema de relacionamiento que no está claro para las personas que trabajan en las obras. El 40% piensa que la persona con discapacidad tiene mayor propensión de la accidentabilidad. Hay un sesgo también vinculado a que en parte la inversión de las personas en personas con discapacidad podría ser solo reputacional, y ahí hay un tema importante para ver que sea coherente lo que se declara versus lo que se hace. Esa es en el fondo la respuesta que hay que tener en la industria. Y finalmente, en relación a la actitud paternalista, claro, varias personas creen que eso es una respuesta. En realidad, a la luz de lo que uno sabe, lo que hay que hacer es tratar a la persona en el valor de sus competencias laborales y no de otras cosas, porque lo otro no es favorable ni es positivo. Por lo tanto, las conclusiones que están escritas en esta guía tienen que ver con que si hay un desconocimiento del trato o hay una propensión a actitud paternalista, la respuesta en el eje de intervención tiene que ir de la mano con lo actitudinal y con el relacionamiento. Por lo tanto, ¿cuál es la temática que hay que trabajar? Cultura inclusiva. Ese es nuestro mantra para aportar específicamente a que esos sesgos se reduzcan en el tiempo. Lo segundo es que si hay una propensión a la accidentabilidad, lo que hay que trabajar en la temática de intervención es la seguridad, ¿cierto? Prevención. ¿Bajo qué lógica? Bajo la prevención de riesgos laborales inclusivos.
es decir, mirar qué pasa en el mundo de la prevención, pero con perspectiva de discapacidad. Y lo tercero, en el mundo de la productividad, si se considera que ellos pueden tener menor productividad, lo que hay que hacer es evaluar los puestos de trabajo. Es altamente probable que no es el puesto de trabajo que no es la persona la que tenga menor productividad, sino que es cómo yo disponibilizo ese puesto de trabajo para esa persona con discapacidad para que se pueda desempeñar de mejor manera. En síntesis, esta guía, ¿qué es lo que dice? En ámbito de cultura, dice que es importante promover los factores protectores, que son las conductas señaladas anteriormente, que hacen que finalmente la cultura de inclusión se siga manteniendo y se siga sosteniendo en el tiempo dentro de la industria. Promover las buenas prácticas. En el rubro de la construcción hay muy buenas prácticas y esas buenas prácticas se recogen en esta guía y son buenas prácticas que vienen a la luz de un trabajo de muchos años y que probablemente se relaciona también con lo que señalaron acá anteriormente, que es que hay un valor agregado en relación al valor humano que tienen las personas, que no es lo mismo que mirarlo, ¿cierto?, como con otro sentido, productividad, por ejemplo, etcétera. Formación de monitores. Los monitores son supremamente relevantes, ustedes tienen experiencia en eso, monitores de prevención. En varias empresas lo que han hecho es que personas que han tenido accidentes y que han tenido secuelas asuman un rol de monitor de prevención dentro de las obras, de tal manera que para los pares eso tiene un significado positivo para efectos de una respuesta que tenga más adhesión de parte de los trabajadores. Y a través de los comités paritarios, yo pongo harto énfasis en los comités paritarios porque ellos tienen un rol tremendamente relevante. Ellos tienen comisiones, pueden hacer difusión a través de la comisión de capacitación, está representado por trabajadores, por lo tanto ahí se puede impulsar también una mejora en esta línea. Tenemos cursos en línea disponibles en materia de cultura inclusiva en Mutual de Seguridad, por lo tanto eso es importante que también las empresas lo tomen. En el ámbito de la gestión de riesgos laborales con perspectiva de discapacidad también se define en esta guía cuáles son las recomendaciones y se disponibiliza a través de Mutual un curso que a la luz por lo menos de la información de los números que tenemos de Mutual, al menos en los últimos 3 años, cerca de 4.500 personas han hecho los 3 cursos que tenemos disponibles. Eso es importante para que ustedes también lo consideren. Lo mismo en relación a los ajustes de puesto de trabajo, se detalla qué es lo que es importante hacer. Y paso finalmente a la última slide que habla del escenario normativo actual. ¿En qué estamos hoy día, cierto? A la luz de todo lo que ha pasado desde el 2017, que es cuando se promulga la ley de inclusión, cuando comienza a implementarse escalonadamente, primero en empresas de 200 trabajadores y más, después en el 2019 de 100 trabajadores y más, donde tienen que cumplir una cuota, ¿cierto?, de un 1%. ¿En qué estamos hoy día? En el mes de noviembre de este año va a entrar en vigencia una nueva ley que complementa la ley de inclusión, que es la ley que define que dentro de cada una de estas organizaciones que debe cumplir la ley de inclusión laboral, tiene que tener una persona experta en la materia. Y esa persona experta en la materia es un gestor de inclusión que se tiene que formar y se tiene que acreditar. Eso es un foco del cual nosotros como Mutual estamos asesorando a las empresas para que se preparen y sin duda ustedes también como empresas y como rubro están trabajando para ello. Por lo tanto, ahí generar y seguir manteniendo las alianzas para ir aportando desde el rol que nosotros tenemos como Seguro Social en esta línea. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Te agradecemos tu presentación y dejamos planteados con esta presentación los retos de inclusión para nuestra industria. Finalmente, y antes de pasar al panel de conversación, quiero dejar con ustedes a don Julián Mancilla, el gerente corporativo de Seguridad y Salud Ocupacional de Codelco, que nos compartirá el tema Una mirada estratégica y preventiva en la industria de la construcción minera. Adelante, Julián. Bienvenido. Gracias. Un aplauso. Gracias. Era la Universidad Católica y la Cámara Chilena de la Construcción por la invitación a este importante seminario y sobre todo algo que hoy día estoy dedicado y me apasiona, que es generar ambiente sano y seguro para todos, ¿cierto?, nuestros trabajadores y trabajadoras. Así que qué mejor desafío que estar acá presente con ustedes y poder compartir aprendizajes de lo bueno y lo malo que nos ha ocurrido personalmente y también como Codelco en materia de salud y seguridad. Bueno, para empezar a dar contexto, yo creo que la mayoría de ustedes saben lo que es Codelco y qué involucra, pero bueno también empezar a colocar algunos números en la mesa, porque también da mucho mejor contexto del desafío que estamos viviendo en materia de salud y seguridad. Codelco hoy día tiene 8 divisiones operativas,
la mayoría de ellas que tienen minas, plantas. O sea, tenemos todos los procesos mineros que aparecen en la teoría y que los alumnos de la universidad estudian. Así que es un buen laboratorio para poder aprender todas las tecnologías que hoy día se han ido desarrollando a nivel mundial. Y también tenemos 4 proyectos grandes estructurales, más muchos proyectos también que no les llamamos estructurales, pero son de gran envergadura. Y si no me equivoco, Codelco debe tener la mayor cartera de inversión de proyectos a nivel mundial en la minería, como le decía, del mundo. Si no es la mayor cartera de inversión, debe ser una de las mayores carteras de inversión. Entonces tenemos una organización que tiene 67.000 personas aproximadamente laborando, ¿cierto?, en nuestras instalaciones, en operaciones y proyectos. Tenemos más de 12 millones de horas mensuales de exposición. Y en el mapa ustedes pueden ver que tenemos puntitos desde Magallanes hasta Arica. O sea, tenemos gente que día a día labora en Codelco, en sus empresas directas o relacionadas, con, ¿cierto?, desde las primeras, desde todas las regiones de Chile. O sea, y eso implica un desafío también cultural. Ustedes saben que hay culturas locales, pero también hay culturas también asociadas a las distintas operaciones y proyectos. Como dato anecdótico nomás, el año pasado fuimos los que más produjimos cobre a nivel mundial, o sea, somos un actor relevante en materia de la industria del cobre, y también tenemos ahí producciones también de molibdeno, etcétera, etcétera, algunas sociedades también con algunas empresas internacionales. Cuando le digo esto, también les comento que tenemos operaciones mineras que tienen más de 100 años, otras que son mucho más nuevas. O sea, tenemos un sinnúmero de culturas, tecnologías, desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Por ende, el desafío de la salud y seguridad en Codelco es un desafío gigante, mayor, y aquellos que trabajan día a día con nosotros lo saben y lo han vivido. ¿En qué estamos? Codelco, a través de los años, a través de la implementación de sistemas de gestión, ha podido ir mejorando radicalmente su desempeño de seguridad y ha llegado a un plató en materia de riesgo de fatalidad. O sea, las tasas de fatalidad de los eventos graves se han ido bajando de forma radical a través de los años, pero llegamos a un plató donde no tenemos eventos, tenemos eventos, no tenemos eventos, tenemos eventos. O sea, llegamos a un punto en que nos ha sido complejo poder llegar al cero fatal. Y cuando empezamos a revisar qué tenemos que hacer diferente, empezamos a preguntarle a aquellos que han logrado el cero fatal en forma sostenible. Y fuimos a mirar lo que hacían empresas internacionales en el rubro. Oye, tengo la experiencia en BHP, pero fuimos a ver lo que estaba haciendo Río Tinto, otras empresas, y hay varias empresas que han logrado erradicar la fatalidad en forma sostenible. Y lo primero que aparece en la mesa es que lo que nos enseñaron en algún momento en materia de prevención se empieza a desafiar. Ustedes han visto la pirámide de Bird, que es bien famosa, donde dice los 600 accidentes a un accidente fatal. Bueno, en el 2015, una empresa que se llama Decra Consulting desafió el paradigma y lo que hizo fue invitar a ciertas empresas de distintos rubros a transparentar sus datos de seguridad para poder hacer análisis. Y lo que descubren es que en promedio, en realidad, no es la base de la pirámide la que puede evitar los eventos fatales, sino que en promedio aproximadamente el 21% de los eventos podrían transformarse en un evento fatal. Y empieza a instalar el concepto de identificar los precursores que están acá abajo, que pueden generar un evento fatal. O sea, ya nos instala el concepto de que uno tiene que diferenciar un sistema de gestión que trate de abarcar toda la base de la pirámide con un sistema de gestión también que se enfoque en este 21%. Por otro lado, cuando uno grafica también las curvas de accidentabilidad, estos son datos de Estados Unidos, uno ve la curva negra y la curva esa un poquito más gris. La curva más gris son las tasas de frecuencia. Entonces, cuando uno empieza a mirar eso, empieza a decir, chuta, la industria ha empezado en Estados Unidos, instalada cada vez sistemas de gestión cada vez mejores, lo que le ha permitido ir bajando las tasas de frecuencia de accidentes, pero la tasa de fatalidad permanecía prácticamente inalterable. Entonces, inmediatamente la hipótesis se valida de que tenemos que tener sistemas de gestión que se enfoquen en forma diferenciada a los riesgos de fatalidad y no fatalidad. Abajo aparece la fuente si quieren revisar más detalles respecto al paper, que es bastante interesante para poder rediseñar un sistema de gestión. Cuando nosotros hicimos una revisión en Codelco, nos dimos cuenta de que nuestros indicadores de gestión, o los indicadores que guiaban el diálogo que se producía entre los líderes de la organización para poder decir si nos estaba yendo bien o estaba yendo mal, diálogos de desempeño se llaman en Lean Management, en otros lados serán revisiones de desempeño, performance, etc. Los indicadores que estamos mirando están todos en el lado derecho. O sea,
eran todos indicadores mitigadores. O sea, no fue bien, no fue mal. No fue bien, no fue mal. Y cuando mirábamos otras empresas, veíamos que tenían indicadores los dos lados, antes que ocurran los eventos y después que ocurran los eventos. Entonces, miraban los dos lados. ¿Por qué? Porque si yo miro el preventivo, obviamente identifiqué las herramientas que pueden generar un evento fatal. Si yo soy disciplinado y lo voy mirando para que asegurar que eso esté funcionando bien, entonces la probabilidad de un evento fatal baja. Y también voy mirando los indicadores del lado derecho para ver si los resultados que estoy obteniendo son los adecuados, para poder ir mejorando también mi mirada preventiva. La discusión que tuvimos, ¿qué queremos ser? ¿Queremos ser buenos bomberos o queremos evitar que los incendios ocurran? Teníamos un sistema que se enfocaba mucho en apagar los incendios, conceptualmente hablando, versus evitar que los incendios ocurran. Y empezamos a balancear el concepto que se llama de leading y lagging indicators, o indicadores que construyen el futuro, indicadores que analizan el pasado. Por otro lado también, cuando uno miraba la gestión que estábamos haciendo, y la que hace la industria es bien masivo este concepto. Normalmente los controles que tenemos en seguridad están muy enfocados en control administrativo, procedimientos, estándares, etcétera, etcétera. Harto papeleo. Los líderes de la línea de la operación hablan de que los profesionales de seguridad lo llenamos con muchos papeles, y cuando pasa algo, ponemos otro papel, y cuando pasa de nuevo, ponemos un papel del papel. Alguien se pega en el dedo, un checklist para el martillo. Se pegó de nuevo el dedo, un checklist para los guantes. Yo le decía a unos colegas en algún momento de mi vida, le decía, pongamos los dos checklists en la mesa, peguémosle con el martillo, a ver si no se sigue pegando. Lo que estamos haciendo finalmente es pensar que estamos haciendo una visión estratégica de seguridad, lo que estamos haciendo es agregar burocracia que finalmente destruye valor y presiona los resultados en seguridad porque, ¿cierto?, las empresas tienen que ser sostenibles, no solamente en seguridad, sino que también en términos de costo, productividad, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la jerarquía de control de riesgo, y lo que tenemos que empezar a empujar, y eso lo estamos haciendo en Codelco, es que los controles dejen de ser tan administrativos o de elementos de protección personal y sean más de ingeniería. Porque el concepto hoy día que se está instalando a nivel mundial en materia de seguridad es que, y es de perogrullo, pero muchas veces las cosas obvias no se aceptan y no se actúa en base a eso, es que somos todos personas, las personas van a fallar. Yo puedo tener los mejores procedimientos, los mejores estándares, pero las personas van a fallar. Y si las personas fallan, ¿qué estoy haciendo yo como organización o qué controles tengo para que esas personas puedan fallar en forma segura? Esa es la decisión. Más que estar diciendo, no, es que falló, es que es culpable porque no hizo lo que tenía que hacer el procedimiento, que es el foco tradicional, a decir, mira, sabes que sí, se equivocó acá, pero acá funcionó un control que evitó que el accidente grave fatal ocurriera. Para eso, como les comentamos, fuimos a preguntarle a las empresas y fuimos también al Consejo Minero Mundial, y aquí tiene relevancia el tema de los gremios en cada una de las materias, que nos dice que ellos hicieron una investigación de mercado a nivel mundial de las empresas que erradicaban las fatalidades, y las empresas están ocupando esta metodología que se llama Bowtie, o corbatín o corbata de lazo, que se diseñó en los 70. Imagínense, es una herramienta bien antigua, pero que permite discriminar entre los controles que son críticos de lo no crítico. Aquí quiero llegar, es que tenemos un sinnúmero de procedimientos, estándares, checklists, una cantidad impresionante de herramientas de seguridad que yo creo que aquellos que han tenido que ejecutar actividad en terreno las conocen. Pero de todos esos elementos, hay algunos que son los más importantes. Que si fallan, aumenta la probabilidad de que ocurra un evento grave fatal. Entonces, esta herramienta les permite fácilmente identificar lo crítico y lo no crítico, y también, como sentamos en la mesa en este análisis de riesgo a los expertos, podemos definir cuáles son los controles que nunca pueden fallar en terreno, porque si fallan pueden provocar eventos graves fatales. Y si hay un riesgo eléctrico, por ejemplo, sentamos eléctrico. Y ellos nos dirán, mira, ¿sabes qué más? Lo más importante es que cuando hay la energía tiene que estar bloqueado un interruptor. Entonces, claro, el procedimiento, el permiso de trabajo, todo es importante. Pero lo que le doy más relevancia es a mirar que el interruptor esté seguro. Entonces, es muy simple y nos permite definir lo crítico y lo no crítico. Está recomendado por el Consejo Minero Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esta frase ustedes lo saben, ¿cierto? Cuando todo es importante, nada es importante. Por ende, cuando nos enfocamos en lo crítico, también nos ayudamos a que sea más productivo, porque le damos más foco a la gestión de seguridad. Ahora, es relevante también comentar que lo que no se mide no se mejora. Entonces,
claro, yo tengo identificados los controles críticos que son los mejores que tienen que estar instalados en terreno, que nunca pueden fallar, pero si no estoy midiendo si están operando en terreno o no, se degradan. Lo que no se mide, ¿cierto?, no se mejora, lo que no se mejora se degrada. Entonces, lo que estamos implementando en Codelco hoy día, basado en la experiencia internacional, es un ciclo de mejoramiento de controles críticos basado en el ciclo de Deming, donde planificamos verificación de controles críticos en todo Codelco, identificamos los hallazgos o los no cumplimientos, los gestionamos con planes de acción, vamos midiendo que los planes de acción se van cerrando y ahí empiezan a aparecer KPIs que son ya más preventivos, porque todavía no ha pasado nada, pero si yo voy cerrando los planes de acción antes que pasen las cosas, los riesgos empiezan a entrar en control, focalizados en los riesgos de fatalidad. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, ese no lo voy a comentar en detalle, pero ese es el proceso que tenemos diseñado en Codelco y se empiezan a aprender un poco los dashboards de los riesgos, cómo estamos, dónde está la oportunidad. Entonces, cuando empezamos a mirar lo que estábamos construyendo, empezamos a ver de que nuestro foco tradicional estaba en el lado derecho. Ahí está, ustedes ven tasa de gravedad, tasa de frecuencia. Esa es nuestra forma de gestionar. Y hoy día empezamos a implementar sistemas e indicadores de procesos que están agua arriba. Y cuando miramos el desempeño, lo miramos completo. Ahora, estamos en un proceso de instalación de esta filosofía de gestión de riesgo de fatalidad. Desplegamos en el año pasado 12 riesgos y este año vamos a terminar de desplegar los 22 riesgos que van a regir la gestión de salud y seguridad de Codelco. 22 riesgos de seguridad, un riesgo de salud que es exposición a sílice, que también toma lo que plantea Pamela de que las principales, no sé qué significa ese... Sí. Tiempo. Ya. Que los principales muertes se producen por enfermedad profesional, entonces estamos haciendo los cargos en los dos lados, pero en el fondo lo que estamos haciendo es buscar instalar esa gestión de riesgos críticos para poder desarrollar modelos predictivos de seguridad. No todo es maravilloso, estamos haciendo un proceso de cambio y en el proceso de cambio lamentablemente ocurren cosas y esto nos pegó súper fuerte, ustedes lo vieron en la noticia y creo que la mayoría de gente que está asociada a la industria lo vivió. Nos pasaron, ¿cierto? Perdimos 2 colegas, ¿cierto?, que para descansen y generó un fuerte remesor en la organización. Nos cuestionamos si estábamos yendo en el lugar correcto y cuando analizamos esto y en base a lo que aprendió la industria minera a nivel mundial, en todos los años, cuando hay fatales siempre falla un control crítico. Por ende, lo que hicimos fue validar que la dirección que estamos caminando es la correcta y lo que sí tenemos que hacer es darle mayor urgencia y los liderazgos tienen que tener cada vez más involucramiento para que toda esta filosofía de cambio cultural se despliegue lo más rápido posible. Y así que validó un poco la dirección en la que estamos yendo. Bueno, voy a comentar un poco las reflexiones. Cuando los temas éticos morales muchas veces a algunas personas no les resuenan, como decía el presidente de la Cámara, ¿cierto?, habló de lo valórico, lo ético, pero debemos reconocer que en general pueden haber casos que no resuenan a algunos líderes y por ende siempre decimos, si usted piensa que la seguridad es costosa, pruebe con un accidente. Y esto lo dijo Estelio, un emprendedor de EasyJet cuando trabajaba en la empresa del papá y un buque carguero explotó y murieron varias personas. La cultura se come la estrategia del desayuno, por ende la estrategia de seguridad que estamos diseñando se conecta con la estrategia de Codelco, pero tenemos que cambiar la cultura. En eso estamos. Hoy día el concepto que está, por ejemplo, promoviendo un profesor que se llama Sidney Dekker de la Universidad de Griffith en Brisbane, que es el director del Laboratorio de Ciencia de la Seguridad, habla de que en vez de estar preocupado de que no haya eventos negativos en materia de seguridad, preocupémonos de enfocarnos en generar las capacidades para que no haya eventos significativos. Entonces, ¿por qué quería colocar esto? Porque hoy día Australia tiene laboratorios de innovación en seguridad. Está desarrollando tecnología, nuevas formas de enfrentar la seguridad. Y yo creo que en Chile, ya que agradezco un poco que la Universidad Católica también tome este tipo de desafío, tenemos una tremenda oportunidad también de ser líder en materia de seguridad. Y salud, obviamente, cuando yo hablo de salud y seguridad, van de la mano. Finalmente, esta es la estrategia de seguridad de Codelco, no se la voy a comentar en detalle, pero si quieren conocer más detalles, se los puedo presentar. Eso. Muchas gracias, Julián, por tu exposición, por estar acá. Y los quisiera invitar. Y Julián, te invito a quedarte acá, a permanecer en el escenario, porque vamos a dar inicio al panel. Por favor, toma asiento. Este panel de conversación, invitamos a los anteriores panelistas para que conversemos respecto de la seguridad y salud laboral. ¿Y quién va a moderar este panel? Es el señor Hernández Olminiac, director del Magíster en Administración de la Construcción, miembro del Comité Ejecutivo de CLAPES UC de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Le recordamos que a partir de este momento
pueden enviar sus preguntas a través del chat de la transmisión a quienes nos acompañan vía remota y a levantar la mano para los que nos acompañan de manera presencial. Y si ustedes también quieren hacer la pregunta viva voz en el Zoom, pueden levantar la mano y les vamos dando el paso. Don Hernán, panelistas, bienvenidos y a seguir con esta última parte del seminario. Muchas gracias. La verdad que muy contento y agradecido. Las expectativas que teníamos se han cumplido ampliamente. Creo que cada una de las presentaciones han sido súper valiosas y han ido al punto que queríamos, es decir, tratar de motivar, tratar de encontrar nuevas filosofías, nuevas formas de enfrentar la seguridad para tratar de reducir claramente el impacto que ellas tienen en las personas, en las compañías, en las familias. Entonces realmente creo que hemos avanzado bastante. Lo que queremos ahora es hacerle unas preguntas, conversar. La idea es tratar de aterrizar un poquito más, porque varios lo hicieron ya, en políticas, tanto de las empresas, políticas públicas también, que nos permitan seguir avanzando en este tema. Esa es la invitación que les hacemos. Y tenemos un par de preguntas, y después, obviamente, si nos llegan adicionales, podemos incluirlas. Vamos a seguir el orden de las presentaciones. A don Roberto primero. Sabemos que cada año la Cámara Chilena de Construcción distingue en un cuadro de honor a aquellas empresas que se destacan en materia de seguridad y salud laboral. Considerando esto, ¿cuál es a su juicio la principal razón para explicaría la brecha existente entre aquellas empresas que logran esta distinción y aquellas que no? ¿Qué se puede mejorar para el desempeño en materia de seguridad laboral en las empresas a nivel nacional? Bueno, primero, el tema del cuadro de honor justamente es un cuadro de honor, que significa que las exigencias para poder estar ahí son para gente que realmente han logrado cumplir con estándares de alto nivel. Hemos ido incorporando cada año exigencias mayores, o sea, esto no ha sido permanente los indicadores de cada una de las empresas que han de ser premiadas. Últimamente se le incorporó, por ejemplo, que las empresas deben tener un sistema de gestión certificado para poder ser incorporados al cuadro de honor, además de cumplir con las estadísticas y claramente no haber tenido ningún accidente fatal en los últimos 2 años. Por lo tanto, hay exigencias que no son menores para ahí estar. Obviamente hay empresas que no han tenido buenos indicadores, han tenido accidentes, no tienen sistema de gestión y por ello nosotros lo impulsamos a través de todas las acciones que hace la Cámara, tal como esta, que es acompañar a la Universidad Católica en liderar el mejoramiento en términos de seguridad y salud de todos sus socios y de las empresas que contratan los socios, que están integrados en la estadística que llevamos. Así que es exigente y por tanto algo exigente solo lo logran los mejores, pero es un interés de todos los socios lograr estar en este cuadro de honor, lo que nos gusta mucho, que cada año logramos tener más empresas que cumplen a pesar del aumento de la exigencia. Perfecto, me imagino que también sirven de ejemplo, que puede ser modelo para que otras empresas puedan seguirlo. Justamente, está muy ligado también a las buenas prácticas que nosotros trabajamos para promover dentro de la Cámara el mejoramiento de toda nuestra industria. Y cuando nos referimos a la industria, no solo de los socios, estamos mirando la industria de la construcción como un todo para llevar a que los accidentes se erradiquen completamente y que las enfermedades profesionales también sean algo absolutamente controlado. Perfecto, muchas gracias, Roberto. Seguimos entonces con señora Intendenta Pamela Gana. Considerando los actuales desafíos en prevención y seguridad laboral, ¿cómo estos debiesen ser incluidos en la actual Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo? Gracias, Hernán, por la pregunta. A ver, nosotros en el año 2016 se publicó la Política Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo y posteriormente su programa. Eso guió las acciones por todos estos años, estaba vigente hasta el 2020, pero obviamente por razones de pandemia se pospuso su actualización. Todo este proceso se hace al alero de lo que es el convenio 187 de la OIT, por lo tanto es un proceso participativo de diálogo social de manera tripartita. ¿En qué se está hoy día? Ya el Ministerio del Trabajo y Previsión Social inició el proceso de nuevo diagnóstico de la situación de seguridad y salud del trabajo que
esperamos que se replique todo este proceso de consulta que se hizo durante el 2015 para llegar a la política, para esta nueva actualización. Por lo tanto, vamos a empezar de nuevo en ese proceso y esperamos prontamente contar con una nueva o actualización de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y un programa que lo conlleve. Ahora, entre las metas que se establecieron en el 2016 hubo unas muy importantes, como por ejemplo ampliar todo lo que son los programas de vigilancia, ampliar mejoras en los sistemas de información, mejorar la coordinación entre todas las entidades que participan del sistema de seguridad y salud en el trabajo, que ciertamente es un debe y una crítica bien llevada que tenemos que ir mejorando. Y también, por ejemplo, estableció la meta de llegar a una tasa de accidentabilidad del 3%. Al 2020, cosa que se logró en el 2019 previo a la pandemia. Pero obviamente eso son resultados, son indicadores de resultados siguiendo lo que decía Julián. Lo que tenemos que movernos hoy día cada vez más es poner en el centro la cultura preventiva, que sí también lo hizo la política del 2016, pero movernos a acciones que lleven a la instalación de esta cultura preventiva. Y claramente eso es la instalación de sistemas de gestión, poniendo los focos en los riesgos críticos, como bien se señaló, pero instalar esto para que esté en el ADN de la empresa y de todos los trabajadores y trabajadoras. Creo que hacia allá debiéramos ir y eso claramente es un trabajo conjunto tripartitamente entre trabajadores, empleadores y el Estado. Muchas gracias, Pamela. Y tenemos otra Pamela, Pamela Chandía, también muy interesante la presentación. Aún en la industria prevalece una cultura reactiva frente a los riesgos, lo que enlantece los avances de materia de seguridad. ¿De qué manera se puede acelerar la adopción de un enfoque inclusivo en los riesgos que tienen las empresas? Sí, perfecto. Primero, no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Pamela en relación a transitar desde generar una respuesta a situaciones que ya han ocurrido, guiar un poquito, mover la aguja, ¿cierto?, a lo que es la promoción de salud. Yo creo que eso es el gran desafío. Y sobre esa línea y en relación a tu pregunta, creo que las empresas o las instituciones públicas tienen que generar declaraciones, tienen que mirarse primero, tienen que hacer diagnósticos. Por eso yo hacía alusión a que al menos la guía que me tocó presentar hoy día es importante porque responde a un diagnóstico. Eso es en primera instancia. El diagnóstico institucional tiene que ser representativo para que a propósito de esa información la institución defina qué es lo que quiere hacer. Y en el qué es lo que quiere hacer viene la declaración de la política. Tiene que haber una política corporativa. Y esa declaración de política corporativa tiene que ir de la mano con la definición de la alta dirección. O sea, la alta dirección tiene que comprometerse a que esto va a ser una situación y unas acciones que van a estar presentes en la institución, que además va a ir de la mano con un plan de trabajo. Ese es un plan de trabajo que tiene que ser coherente con lo que yo declaro a nivel de principio, ¿cierto? Y ese plan de trabajo como sugerencia y que va de la mano también con lo que decía Pamela en relación a la participación, al diálogo, creo que es importante generar mesas de trabajo. Las instituciones que generan espacios participativos recogen de mejor manera lo que ocurre en la práctica. Por ejemplo, lo que mencioné también en la presentación, los comités paritarios tienen un rol importante. Ahí uno puede identificar muchas situaciones de riesgo que pueden hacer un buen trabajo preventivo y un buen trabajo de promoción. Y lo otro que es tremendamente importante, cuando yo declaro, cuando yo defino principios, objetivos y digo cómo lo voy a implementar, tengo que definir también qué voy a medir. El que yo defina metas, que defina los indicadores, va de la mano con ir identificando qué es lo que ha impactado, si esto ha tenido o no ha tenido impacto, ¿cierto? En el tiempo que yo mismo definí como institución de cuánto tiempo lo iba a evaluar, porque a propósito de eso yo tengo que hacer acciones. Entonces, medir en el tiempo es tremendamente importante, hacer esa bajada con las personas, informar cómo están los resultados, porque finalmente el propósito de esto tiene que ver con un cambio cultural. Y por eso yo hacía alusión y me parece súper relevante hablar de promoción de salud en esta instancia, porque hacia allá yo creo que vamos a conseguir mucho más. Vamos a conseguir empresas mucho más seguras y empresas mucho más saludables. Muchas gracias, Pamela. Y nos toca entonces a Julián Mancilla. A su juicio, ¿cuál es la principal barrera que tienen actualmente los líderes de las industrias para implementar un sistema de gestión de riesgo preventivo? Es una pregunta bien
bien amplio, porque el liderazgo por sí solo ya es un tema que podemos hablar horas respecto a ese tema. Ahora, específicamente en ese punto, todos sabemos que las culturas se modelan por los liderazgos que tienen las empresas. O sea, una empresa segura es porque los líderes valoran, ¿cierto? Y aprecian que las personas se comporten, ¿cierto? Y vivan en ambientes seguros. Por ende, lo que hoy día puede estar restringiendo un poco que nos movamos a modelos más preventivos es que, primero, estamos con una formación muy arraigada en el resultado. Como sociedad siempre valoramos el resultado más que cómo se llega al resultado. Y muchas veces la seguridad también la vemos como algo que tenemos que hacer. Si no cumplo la ley, empezamos a focalizarla como algo legal más que realmente un tema ético, ¿cierto? Y valórico. Entonces, cuando los líderes de las empresas asuman de que ellos tienen una responsabilidad ética y valórica con cada trabajadora y trabajador que elabora en su compañía y a la vez actúan en consecuencia, se empieza a generar el cambio, se empiezan a generar esas empresas que tienen culturas de seguridad que finalmente se transforman en los referentes de los distintos rubros que tenemos hoy día en Chile y en el mundo. Muchas gracias, Julián. Roberto, aquí voy a aprovechar un poquito de la experiencia de usted y de lo que dijo el presidente de la Cámara, en el sentido que en la época que él estudió no sabía mucho el tema de la prevención y la seguridad en la universidad. Hemos avanzado, pero me gustaría que nos dijera qué nos recomiendas a las universidades y a los institutos qué hacer para que los profesionales que salgan, los técnicos que salgan con mayor formación para enfrentar los desafíos de seguridad. Bueno, Hernán, justamente necesitamos que los líderes, como el que tenemos aquí presente, sean los que lleven adelante este proceso de cambio dentro de las universidades y que a través de su liderazgo lleven a que cada uno de sus tareas dentro de la universidad, ya sea los docentes y los propios alumnos, tengan la conciencia de la seguridad, conversen de seguridad. En una charla que hicimos anteriormente nos dijimos, ¿no es cierto?, ¿por qué no iniciamos cada clase con 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos de conversar sobre algún tema contingente o de seguridad en el quehacer diario, en la universidad, en lo que sea? Y no necesariamente tener un curso, un currículum de capacitación en términos de seguridad. No, hacerla presente, vivirla y transmitirla como un valor, como un verdadero valor de la seguridad y la salud. Y eso en las universidades, seguridad, y sabemos también que salud en las universidades es un tema súper presente. Vale decir, ¿no es cierto?, los temas de jóvenes que están haciendo abuso de alguna sustancia, del alcohol, que no duermen bien, que tienen problemas, eso también hay que abordarlo. Y es la salud del alumno, de la universidad toda. Hay mucho que hacer y agradezco que estemos en este ámbito hablando de lo que debemos tener para nuestros futuros líderes en la industria, en todas las industrias. Así que es un tremendo camino por delante y un desafío que veo que con lo que se está haciendo vamos por un camino inicial, llamémoslo. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Claro, son desafíos, son difíciles, tal como es en la industria, también lo es en la universidad, hacer los cambios, a veces cuesta también, digamos, pero estamos formados para trabajar en esos cambios, así que tomamos el desafío para poder avanzar en esa línea. Siguiendo, Intendenta Pamela Gana, en este mismo sentido, ¿cuáles deberían ser el rol del sector público y privado para apoyar la transformación que se necesita en los temas de prevención y seguridad laboral? Yo creo que hoy día más que nunca tenemos claro que para lograr los propósitos se necesita el trabajo cooperativo. Y hago el contrapunto con un trabajo coordinado. El coordinado es como cada proceso conversa un poco, pero el colaborativo es como todos juntos vamos hacia un propósito. Y creo que en ese contexto tenemos que empezar a hablar de cuál es ese propósito global, y no solo de los propósitos del sector público o del sector privado, sino que en conjunto. Y en el interior de la empresa, como también es el propósito de trabajadores y trabajadoras y los empresarios. Creo que empezar a hablar en el conjunto
en la cooperación para llegar a ese propósito es muy importante. Y el propósito de la cultura preventiva claramente va en la línea de los propósitos de sustentabilidad, el propósito de sustentabilidad económica para la empresa en el mediano y largo plazo, en el desarrollo sostenible, de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas a nivel mundial, de tener una visión de ESG, de ver estos aspectos ambientales, aspectos sociales y aspectos de gobernanza, cómo todo eso nos mueve hacia allá. Por lo tanto, creo que como Estado, como sector público, debemos dar los marcos normativos que den certeza a todos los actores, entendiendo empleadores, trabajadores, también a los fiscalizadores, cómo en conjunto hacemos eso. Y el sector privado, el cumplimiento de eso, pero insisto, no el cumplimiento desde la visión legal que tanto hemos hablado, sino que con esta visión más bien de establecer esta visión motivacional más estratégica, más de sustentabilidad. Creo que solo al mirarlo así vamos a poder avanzar en esa senda más de un desarrollo sostenible. Muchas gracias, Pamela. Siguiendo con Pamela también, ¿cuál cree que son los principales pasos que deberíamos seguir en materia de regulación y políticas públicas para asegurar que esta visión inclusiva en los riesgos se avance más? Perfecto. Sí, yo creo que hay que traspasar hoy día la barrera de la inclusión en personas con discapacidad y hablar ahora ya de diversidad. Yo creo que es importante mirar a los grupos o a la población que por definición o por historia tienen una vulnerabilidad en el mundo laboral. Y cuando uno lo declara así, lo identifica así, es importante que las instituciones lo miren de esa manera y diseñen también respuestas en relación a los riesgos laborales. Por ejemplo, la población migrante tiene una cultura propia, tiene un funcionamiento específico que responde a su idiosincrasia, hay probablemente barreras del lenguaje que es necesario mirar, hacer gestión y responder ante una mirada preventiva. Por ejemplo, las mujeres, si bien es cierto somos mayoría a nivel mundial, en el mundo de la construcción no es así. Y si vamos a integrar a las mujeres, que me parece que es una tremenda noticia, mirar que también a nivel de estadística, al menos de enfermedades profesionales en el mundo de la salud mental, las mujeres la llevamos, lamentablemente. Y los datos lo dicen de una manera bastante contundente. Por lo tanto, la respuesta ante eso es prevenir. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con nosotras a nivel social? Hay una sobrecarga del rol, sin duda, pero en el mundo laboral la idea es que eso se genere también desde una perspectiva preventiva. Por ejemplo, también las personas que envejecen. Todos vamos envejeciendo año a año, ¿cierto? Y en la medida que pasa eso, también uno tiene nuevas necesidades. Y creo que es importante dar también una respuesta a ese grupo que se mantiene laboralmente activo, que tiene muchas ganas de seguir activo. Todos queremos, en realidad, cuando hacemos algo que nos gusta, ahí nos motivamos y nos mantenemos activos, ¿cierto? Pero también es importante saber mirar a esa población para evitar riesgos laborales. El diálogo con ellos, el poder diseñar respuestas focalizadas, creo que hace una diferencia. Y concuerdo con Pamela también cuando hace referencia al trabajo colaborativo, que la respuesta, al menos desde el punto de vista de la política, tiene que ir de la mano con la alianza público-privada. Ahí hay una buena oportunidad, el mundo de la academia aporta muchísimo, creo que los jóvenes tienen ideas innovadoras, solo por estar actualizados hoy día desde la parte académica, ¿cierto?, que van a nutrir mucho al mundo del trabajo. Por lo tanto, hacer esas alianzas con perspectiva país, con perspectiva de regiones, focalizado en grupos vulnerables, va a aportar. Así que la invitación en el fondo a seguir trabajando de manera colaborativa. Muchas gracias, Pamela. Julián, sabemos que contar de una manera estratégica en materia de seguridad también tiene beneficio en el desempeño, en la productividad, por cierto, pero nos gustaría sacarte un poco de la mirada de la empresa, sino que, dada la experiencia de la empresa, ¿qué recomendaciones nos daría para que el sector público, las universidades, también podamos avanzar en esa línea? O sea, no solo las empresas, sino que las otras instituciones, para avanzar en temas de seguridad. Sí, bueno, a partir de la base de que, también como lo comentaba Pamela, nuestra estructura legal y todo lo que disponibiliza la autoridad hacia las distintas empresas es una estructura legal bastante robusta y bastante de alta calidad. Entonces, en ese sentido,
yo diría que los gremios, lo más relevante que podrían hacer es hacer estos benchmarks que son necesarios empezar a mirar quiénes tienen las mejores prácticas en materia de salud y seguridad, no solamente nacional, sino que mundial, y a partir de eso también disponibilizarle a todos sus miembros asociados cuáles son las mejores herramientas que hoy día existen en el mundo. Porque muchas veces uno tiende a mirarse, como dicen, en el ombligo y empieza a decir, oye, estoy haciendo súper bien, no me comparo con el de al lado, pero nos falta esa mirada más internacional o más global para poder tratar esas mejores prácticas a Chile o dentro de Chile y implementarlas en nuestras empresas. Y por qué no también decirlo desde el punto de vista también del sector público, porque no me cabe duda que a lo mejor en otras partes del mundo a lo mejor están teniendo una mirada que sería interesante incorporar también en Chile. Nosotros tenemos industrias que son líderes a nivel mundial y no tenemos que perder la oportunidad de no solamente ser líderes en términos productivos, sino que también a lo mejor ser líder también en términos, ¿cierto?, de valor social. Así que yo creo que ahí tenemos una tremenda oportunidad. Perfecto, muchas gracias, Julián. Bueno, y para terminar, una pregunta abierta, diría yo, más bien le dejo la libertad a cada uno de ustedes que quieran redondear algún tema que queda pendiente con el foco de seguir avanzando en mejorar la seguridad y salud ocupacional en Chile y específicamente en la construcción. Así que, Roberto. Bueno, esta tarea de la Cámara ha sido algo que se ha internalizado muy fuertemente en los socios. Y esta promoción, el empuje, el avanzar con lo que, por ejemplo, ahora se está trabajando, que es lo que llamamos el compromiso PRO, que ya no es solamente seguridad y salud, tiene todo un rango de temas que se tienen que cumplir para poder tener el sello PRO. Y dentro de eso, por ejemplo, está el foco pro trabajador. Y ese yo diría que es uno de los aspectos que a mi juicio tiene más relevancia en este sello PRO que está empujando, impulsando la Cámara y que esperamos que todos se integren, todos trabajemos para hacer PRO y que llevemos a la industria a ser PRO completa. Y eso es pro medio ambiente, pro comunidad, pro trabajador, como dije, seguridad y salud, gobernabilidad. O sea, es algo bastante integrado, ya no es mirando un solo aspecto de la actividad y ser mejores empresas sostenibles. Y eso es el camino que estamos buscando, ser sostenible, y claramente lo que hemos hecho hoy es seguridad, salud, bienestar, es parte de ello. Es mucho más integrado y estamos apuntando hacia eso y un tremendo desafío que se ha autoimpuesto la Cámara para seguir adelante en la integración con la sociedad. Perfecto, muchas gracias, Roberto. Pamela. Yo creo que el gran desafío es cómo llegamos a esta cultura preventiva. Siempre decimos, se necesitan cambios culturales en distintos ámbitos. El lograr esos cambios culturales ciertamente no es fácil. Y hay que tener primero claro que es tarea de cada uno, todos y todas, es tarea ese cambio cultural, desde cada uno de los roles que nos toca cumplir. Creo que solo entender eso y trabajar de manera colaborativa, cooperativamente, va a lograr la instalación de esa cultura preventiva. Entender que eso tiene efectos enormes y en las distintas dimensiones. Efecto en el bienestar de las personas, efecto en la salud económica de la empresa, en el bienestar global del país. Creo que ir entendiendo eso, el cómo logramos eso es importante. Y a lo mejor un tema muy central en eso es el diálogo social. El diálogo social, dialogar, como decía el presidente al inicio, desde lo pequeño de decir, ¿cómo estáis? Así es en la obra, hasta el diálogo social para instalar, como decía Pamela, una política de inclusión, cuál es el programa de prevención, el dialogar, el entender que muchas veces desde el nivel técnico pensamos que lo que nosotros estamos viendo es lo correcto a instalar, pero no, cuando se lleva a la práctica puede ser muy distinto. Y qué mejor que eso se haga a nivel de diálogo, a nivel de la empresa, a nivel país, etc. Creo que ese es un gran tema que debemos saltar, el entender que el conversando vamos a llegar a propósito, al cumplimiento de un propósito de una mejor forma. Muchas gracias, Pamela. Pamela, lo mismo. Tratar de redondear y poner algún punto adicional si estimas conveniente. Sí, no, Pamela dijo lo mismo que iba a decir. Lo que pasa es que es súper importante entender que los cambios culturales, ¿cierto? Que la prevención, la promoción de salud, seguridad, etcétera, es tarea de todos los que son parte de una empresa.
el efecto de no hacer bien ese trabajo o no tener presente de que cada uno colabora tiene efectos muy dañinos para la persona. La persona que, por ejemplo, trabaja, por ejemplo, y tiene una enfermedad profesional en el trabajo, es tremendamente doloroso. Ese proceso, y tal vez ahí en enfermedades profesionales concuerdo que tenemos una deuda tremenda como país para tener más datos y tener quizás una respuesta mucho más integral. Pero eso quería señalar, el tema de que es corresponsabilidad. Y lo segundo, aprovechar la instancia para mencionar que la Asociación Internacional de Seguridad Social ha diseñado ya durante mucho tiempo distintas directrices técnicas en distintos temas. Nosotros como Mutual trabajamos mucho en las directrices técnicas de retorno al trabajo, que tiene que ver con promover que la persona que tiene un accidente o que tiene una enfermedad vuelva a ser un trabajador activo. Y para eso hay que hacer muchas acciones que van de la mano con lo que la persona quiere, necesita o considera, con sus propias expectativas, pero también se trabaja con la empresa. Ese es nuestro gran foco. Y además tiene directrices técnicas en promoción de salud. Yo creo que es súper importante que tal vez podamos, y quienes están estudiando, quienes son parte de distintas empresas, puedan saber qué dicen esas directrices técnicas. Y además hay buenas prácticas. Que yo creo que si ya hay cosas que se han hecho y se han probado y ha tenido un buen impacto, adoptémoslo, miremoslo, aprendamos, quizás hacer ciertos cambios que tienen que ver más bien con la cultura nuestra, ¿cierto? Pero si hay buena experiencia en otros países, yo creo que es importante mirarla. Solo eso como para que quienes están escuchando, quienes están presentes, puedan hacer alusión a esa entidad internacional. Muchas gracias, Pamela. Julián, también el mismo tema, por favor. Bueno, quería compartir una historia en realidad que a mí me marcó profesionalmente y que me hace un poco también, me hizo reflexionar respecto a la labor que tienen los líderes para poder impulsar cambios rupturistas, ¿cierto?, en los contextos sociales que estamos viviendo. En los 80 hubo muchos desastres de la industria química a nivel mundial y ninguna población quería que se le instalara una planta química al lado porque eran bombas de tiempo que en cualquier momento podían generar, ¿cierto?, eventos masivos de fatalidades. Y se juntan las asociaciones, los productores de químicos de la Asociación de Canadá y se ponen a discutir qué vamos a hacer porque finalmente la industria ya no era sostenible porque nadie quería tener esa industria en sus lugares donde vivían. Y se paran algunas personas y dicen, pero ¿por qué tenemos que hacer más si nosotros estamos cumpliendo la ley? Bueno, la discusión fue, ni siquiera debíamos mencionar eso porque eso es el piso, o sea, ¿qué vamos a hacer sobre eso? Porque eso no es transable. Y a partir de eso hubo un switch en esa industria, donde se dieron cuenta de que si no excedían el espíritu de la ley y no eran percibidos por la sociedad como una organización responsable y que aportaba valor, la industria iba a morir. Eso fue en los 80, 85, imagínense nosotros hace cuántos años empezamos a hablar de licencia social para operar o valor social, 20 años después. Entonces, el desafío que hoy día tenemos los líderes y lo que tienen los líderes de la Cámara Chilena de la Construcción es construir la industria que nos va a agregar el valor social para asegurar de que la industria sea sostenible en el largo plazo y no estar en la discusión como tenían en los 80 los productores químicos respecto a la ley. En definitiva, la ley es el piso, pero si nosotros queremos generar ventajas competitivas, realmente tenemos que hacer cosas diferentes en materia de salud y seguridad y obviamente en todo lo que hemos conversado hoy día. Perfecto, muchas gracias. La verdad que agradecemos a todos los expositores, invitados y al presidente de la Cámara que llevamos adelante este seminario. Me parece que hemos cumplido las expectativas que teníamos. Agradecemos a todos los que están participando aquí presentes y también a través de internet que nos están viendo, alumnos, socios de la Cámara, gente que está involucrada en la seguridad o que quiere estar involucrada en la seguridad. Creemos que estamos entregando algunos mensajes súper importantes. Me gustaría comentarles que vamos a tratar de hacer un documento con lo que hemos escrito acá para tratar de que reflejemos las políticas públicas que estamos recomendando para que no solo se quede en este seminario, no se quede solo en el video grabado, sino que también tengamos un documento que nos permita hacerlo llegar a más personas. Así que le agradecemos mucho la presencia, agradecemos a la Cámara Chilena de Construcción, al magíster que yo represento, a CLAPE que también me toca participar y a todas las instituciones como la Mutual y todas las otras personas que se dedican a regular y llevar adelante la gran tarea de seguir mejorando la seguridad de las personas y sus familias. Muchas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad.